Bueno, pues ahora sí. Bienvenidos a este tiempo de estudio de discípulos del Mesías. ¿Cómo se llama nuestro Mesías? Yeshua. Jesús en el griego, al español. Vamos a estar continuando hoy con un tema que empezamos la semana pasada. Dijimos era un tema de 2 partes. Esta es la segunda parte. El tema que estamos tratando es ¿qué dice la Biblia en cuanto a lo que son las finanzas, en lo que son los diezmos? Y la parte que tratamos la semana pasada tiene que ver con todo el fundamento bíblico con respecto al tema de los diezmos y las finanzas, por así decirlo. ¿Ok? Ahora, la base ya está establecida ahí, no voy a volver a retomar porque fue bastante extenso, ¿sí? Pero si alguien está viendo esta parte por primera vez, por favor, vayan a ver la primera parte primero, ¿sí? Porque el fundamento de la palabra para todo lo que estamos viendo en cuanto a finanzas, ya lo vimos en la primera parte. Lo que vamos a estar estudiando ahorita es qué dice Pablo en cuanto a lo que ya vimos la semana pasada que está establecido en la ley de Dios. ¿Qué dice Pablo en cuanto a las finanzas? Hay muchas enseñanzas con respecto a dinero. Mucha gente cree que el dinero es tema prohibido en la Biblia y en la Biblia habla muchísimo del dinero. ¿Por qué? Porque es algo que necesitamos tener pero tan claro que cuando tú escuches cualquier cosa tú digas, hey, la Biblia dice. Y que entonces, pues como dicen, que no le digan, que no le cuenten, bienvenidas, especialmente reservado. Pásenle, qué gusto. Hola, ¿qué andas haciendo ahí, brother? Sí. Otro mariachi. Qué gusto, pásale. Entonces, lo que estamos viendo es, ahora, ya que sabemos qué dice la ley de Dios, la Biblia en cuanto a finanzas, vamos a ver ahora qué dice Pablo en cuanto a lo que está escrito. Ahora, sabemos que en ningún momento ni Jesús, Yeshua, ni sus apóstoles, discípulos, Pablo, nadie puede cambiar lo que Dios ya dijo, ¿sí? Nadie. Entonces, eso nos sirve a nosotros como fundamento para saber cómo interpretar lo que Pablo está diciendo. Y también otra cosa, ¿se acuerdan que hace ya tiempo vimos una introducción a las cartas que escribió Pablo? Ese también yo creo que sería una plática requerida, aunque voy a comentar algo, pero tenemos que saber el contexto de a quién le estaba escribiendo Pablo para saber por qué les está diciendo lo que les está diciendo, ¿sí? Es como si tú le mandas, y cómo me da risa de repente cuando ponen de esos mensajitos que son así como pues chistosos, de personas, de los hijos con los papás o de los papás a los hijos. Necesitas saber cuál es el contexto de lo que está pasando para entender el mensaje, si no para ti es un chiste, ¿sí? Bueno, muchas veces Pablo lo tomamos, pues no como un chiste, pero lo tomamos fuera del contexto. Sacamos lo que está diciendo y lo interpretamos a qué cosa, a lo que vivo yo hoy en mi contexto occidental del 2017. Pablo no está hablando en ese contexto. Entonces, si yo sé a quién le escribió, por qué le escribió lo que le escribió, y sé lo que dice en la ley de Dios, voy a poder interpretar correctamente lo que Pablo está enseñando. Entonces, ya dijimos, primera parte de este estudio la semana pasada, todo lo que dice la Biblia con respecto a este tema. Segunda parte hoy, solamente qué es lo que está diciendo Pablo. Muchas veces se ha tomado fuera de contexto.
y nosotros necesitamos entenderlo. Ahora, pregunta para todos ustedes. Yo sé que la gran mayoría de ustedes ha leído la Biblia, bastantito, ¿ok? Cuando tú lees lo que Dios dice en su palabra, ¿lo ajustas, lo adaptas a lo que tú vives y a tu forma de vivir? ¿O ves lo que dice en la palabra y buscas ajustar tu manera de vivir a lo que está en la palabra? Son dos opciones. Opción A, opción B. Y no puedes hacer las dos. Aunque a veces andamos así como que 50-50, ¿sí? Tantito y tantito. Híjole, es que aquí dice Dios que, no sé, ¿se acuerdan cuando platicamos acerca de las deudas y los préstamos? Uf. Y en nuestra cultura, en nuestros días, hay toda una manera de pensar en cuanto a eso. Que si sí, que si no, que cuánto, que a dónde, que a quién. ¿Qué hacemos cuando leemos lo que la Biblia dice con respecto a ese tema? Buscamos ajustarlo a lo que dice nuestra cultura, lo que yo conozco y lo que yo hago, o con la ayuda de Dios, porque cuesta, busco la manera de ajustar lo que yo hago y lo que yo practico con lo que dice la palabra. Muy diferente el resultado. Y ese es nada más un ejemplo, hay muchísimos. Ahora, este tema es así. Nos va a retar. ¿Por qué? Porque la tendencia es, lo voy a ajustar a cómo se hacen las cosas hoy en día, a cómo yo vivo. Esa es la tendencia. ¿Y sabes qué? No sale bien, no funciona. Así, la palabra de Dios no da resultado. Porque Dios no va a respaldar lo que dicen los asesores, lo que dicen mis vecinos, lo que dice la comadre, lo que dice Pancho Pérez. O sea, Dios va a respaldar lo que Él dice en la manera en que Él lo dice. Entonces, si yo quiero que Dios me respalde y me bendiga, pues tengo que hacer las cosas como Él lo dice. Y eso a veces nos va a retar. Hay personas que me han dicho, es que ¿sabes qué? Como que me siento incómodo escuchando lo que estás enseñando. Digo, pues es que así debe de ser. Si tú vinieras aquí nada más porque te sientes cómodo o cómoda, te sientes así como que a gusto, te sientes como que, ay, estoy tan, pero tan bien, algo no está como debe de estar. Si la palabra de Dios no te reta, no te desafía, mira, no te incomoda un poquito, algo no está bien. Pues la palabra de Dios, eso es lo que va a hacer, es una espada, no es una almohada. Oye, eso hasta rima. Hay que hacer una canción. La palabra de Dios es una espada, no es una almohada. Ándale, hijo, que te gusta rapear. Palabra de Dios es una espada. No sé, ahí tú te inventas algo. Pues es una espada, no es una almohada. Te va a cortar, pero no te va a destruir, no te va a matar. Te va a cortar ese pedacito de carne que tiene tu corazón que no necesita, que no debe de estar ahí. La circuncisión del corazón, ¿se acuerdan? Entonces, bueno, vamos a entrar al tema nada más. Pues eso es como para ponerte sobre aviso. Compartimos con todo el amor y ustedes, de verdad, los que están aquí, yo creo que les hemos podido expresar, les hemos podido mostrar cuánto los amamos. De verdad, con todo el corazón, ¿sí? Entonces compartimos con ese amor, de verdad. Pero sepan que estamos aquí para estudiar lo que dice la palabra, no para hacernos sentir felices y contentos a todos. Si no, pues eso sería como, no sé, un show de comedia, o nos vamos a la fiesta de aquí enfrente. Y ahí sí, se trata de que te sientas a gusto. Ok, otra cosa, y ya es lo último antes de empezar. Esta es la intro.
no se trata de opiniones. Aquí no venimos a hablar de opiniones, ¿ok? Yo voy a hablar de lo que está escrito en la Biblia, lo vamos a interpretar en el contexto, vamos a dejar que Dios nos hable a cada uno, pero no estamos aquí para dar opiniones. Yo sé que cada uno de nosotros tiene su opinión particular en cuanto a todo, ¿sí? Ese no es el punto, no es el fin de lo que estamos haciendo aquí. Entonces, si tienen preguntas, también ustedes que están acá conectados, si tienen preguntas, por favor, háganlas. Si tienen dudas, dale, con respecto al tema. Si es de otro tema, pues apúntalas y luego las vemos. Pero ahorita nos vamos a refrenar de expresar opiniones, porque si no, no acabamos. Cada quien tiene su opinión, ¿ok? Entonces, al final, ya después que terminemos de ver lo que dice la palabra, y si no has visto la primera parte, después de que hayas visto la primera parte, entonces sí, platicamos opiniones, comentarios, etcétera. ¿Sale? Vamos a orar, ¿ok? Vamos a pedirle a Dios que nos hable. ¿Nos diriges? Please. Sí. Que Dios nos enseñe. Señor, te damos gracias por este momento, porque estamos aquí reunidos, Padre. Sí, Padre. Te pedimos en este momento que nos llenes de ti, de la presencia de tu Espíritu Santo, Sí, para que Padre. nos dé sabiduría, para que esa palabra que tienes para cada uno de nosotros Sí, Señor. penetre en lo más profundo de nuestro ser y pueda ser hecho en obra, Señor. Sí, Padre. En el nombre de Jesús te pido que unjas los labios de Andrés, que seas tú, Señor, el que Sí, hable Señor. a cada uno de nosotros tal cual nosotros tenemos que escucharlo y podamos aplicarlo, Padre. Amén. Te lo pedimos Ayúdanos, en Señor. el nombre de Jesús. Amén. Así sea. Ok. Pregunta. ¿En qué momento comenzamos a obedecer a Dios? Cuando usabas la palabra. Exacto. En el momento en que escuchamos la palabra, en ese momento es que nosotros se nos requiere empezar a caminar en lo que está en la palabra, ¿sí? No es cuando ya me sienta listo, ¿ok? Muchos tenemos ciertos argumentos así. Lo que vamos a hacer ahorita es una auditoría de diferentes formas de pensar y las vamos a confrontar con lo que está escrito en la palabra. ¿Cuándo es el mejor momento para empezar a obedecer la palabra? En el momento en que la escuchas. En el momento en que la escuchas y que Dios pone esa convicción, su espíritu pone esa convicción de lo que está escrito, en ese momento hay que empezar a obedecer. No cuando lo sienta, no cuando alguien me convenza, no cuando sienta que ya es tiempo. Sí, hay muchas cosas que decimos. ¿Cuándo Dios espera que tú y yo empecemos a obedecer lo que está escrito? En el momento en que lo escuchamos. Casi me adelanto, todavía no. Ya vimos algunos temas. Por ejemplo, ¿cuándo es que... A ver, esta es pregunta, a ver quiénes pusieron atención la vez pasada. ¿Cuándo es que, de acuerdo a la Biblia, se deben de entregar lo que son los votos? Las promesas. No estoy hablando de los diezmos. ¿Cuándo es que se entregan los votos o las promesas? ¿Se acuerdan qué son los votos? ¿Sí? Tienen cara de... ¿Alguien se acuerda qué es un voto? Pues un compromiso. Un compromiso que haces con Dios. ¿Y eso lo haces nada más porque se te da así, te nace, o lo haces porque hay algo que tú estás buscando? Hay algo que tú estás buscando. ¿Se acuerdan que el ejemplo fue Ana? El ejemplo fue la mamá de Sansón, que también pidió un hijo. ¿Ok? Hay muchos. Hay unos que estaban por cumplir un voto cuando llega Pablo con los primeros creyentes y le dicen, ve con ellos y cumple los votos. O sea, muchos ejemplos por toda la Biblia. ¿Cuándo se cumple nuestra parte del voto? ¿Antes o después de que Dios conteste nuestra petición? Ojo, porque aquí hay muchas enseñanzas que hemos escuchado. Pues conforme a Ana fue después, ¿no? Ana, ¿qué fue lo que prometió?
entregar a su hijo. ¿Y lo hizo antes de que naciera o después de que naciera? Cuando Bueno, lo hizo, bueno, después. Después de que naciera. Si Dios no cumple el voto, Ana no tiene que poder entregarle a Dios. ¿Sí? ¿Cuántas veces hemos escuchado? Si tú quieres algo de Dios, da, promete, entrega primero. Y luego, ten fe de que te va a dar lo que estás esperando. Aquí hay un problema y el orden de los factores sí altera el producto. No estoy hablando de diezmos ya los vimos de acuerdo a la palabra. Estoy hablando de lo que es voluntario, que no es mandamiento, lo que es de tu corazón o lo que es un voto que tú haces, una promesa a Dios. Se hace después de que se cumple lo pactado. ¿Se acuerdan del caso horrible, terrible de Jefté, que sale a pelear y le promete a Dios en un voto entregar a la persona que salga a recibirle en sacrificio a Dios? ¿Se acuerdan de eso? ¿Quién salió? La hija. Ahora, ¿qué fue primero? ¿Ofrecer a la hija o que Dios cumpliera aquello por lo cual él estaba haciendo un voto? La victoria en contra de los enemigos. Primero es la victoria en contra de los enemigos y luego él cumple de acuerdo al voto. Entonces, ahí hay un punto muy importante. Los votos o las promesas, lo que es voluntario, se entrega cuando uno recibe aquello por lo cual hizo el voto. Y no nada más en cuanto a finanzas, ya vimos el ejemplo de los hijos. ¿Ok? Muy bien. Temas que necesitamos auditar. ¿A cuántos les gustan las auditorías? A mí. ¿A ti si tú las haces o si te las hacen? No, se las hago. ¿Verdad? Sí, cuando te las van a hacer, te ponen a temblar un poquito, ¿verdad? Es así como que, ay, jole, déjame buscarle que no tenga nada fuera de lugar. Bueno, eso es lo que estamos haciendo con las cosas que hemos oído o que nos han enseñado. Las estamos auditando con lo que dice la palabra. Pregunta, otra auditoría aquí. ¿Qué es la fe? Eso ya lo vimos. La fidelidad a la palabra. Fidelidad a la palabra de Dios que hemos escuchado. Eso es la fe. ¿Cuántas veces escuchaste cosas con respecto a la fe? Créelo por fe. Vive por fe. Camina en fe. Hazlo en fe. Cuando no tiene nada que ver con lo que significa la fe. Sí, es que no tienes fe. ¿Cuántas veces a alguien aquí le han dicho es que no tienes fe? Oye, ¿Sí? nos sentimos culpables. Y te sientes mal, te sientes condenado. ¿Qué estoy haciendo mal? Porque yo no tengo fe. ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la fe? Pero si Bienvenida, yo amo a Dios, Ale. Si yo quiero servir a Dios, si Ujú. yo quiero agradar a Dios, y la verdad es que eso trae mucha condenación a nuestra vida porque decimos, ¿qué onda? ¿Qué estoy haciendo mal? O Dios no me escucha, o Dios no... Cuando es algo tan tangible... Es algo como bien, no es falta de fe, bien. lo que nos falta es la obediencia a lo que Dios dice. De conocimiento. Entonces fíjate cómo ahí hay un ejemplo de cómo la falta de conocimiento, ¿qué hace? Trae atadura, trae condenación, trae destrucción a tu vida. Por no saber lo que la Biblia dice que es fe, tantas veces andamos dándonos de golpes. Vamos a ver qué es la fe. En la palabra, en la Biblia, la fe es la palabra 530, que en el diccionario Strong viene del hebreo emuná. Emuná es la palabra 530, es emuná. Y fíjate, literalmente quiere decir firmeza. Eso es lo que significa fe. Literalmente quiere decir firmeza, fidelidad, fiel, leal. Cuando te dicen es de buena fe, ¿qué te están diciendo? Que es firme, leal, fiel, honradez, verdad. Todo esto es fe. Entonces, si alguien te dice algo con respecto a la fe,
ya sabes, bíblicamente quiere decir firmeza, fidelidad, honradez, lealtad, verdad. Ahora, ajá. ¿Y qué con aquello de la fe es la certeza de lo que se espera? Ese es un verso que viene en la Biblia Aquí ver el contexto. que tienes que ver el contexto de qué está hablando, ¿sí? Muy importante. Está hablando de hombres y mujeres que tuvieron fe. Ya vimos cuál es la definición de fe. O sea, fueron fieles. Fueron fieles, honrados. firmes en sus convicciones, en su obediencia, leales ¿a quién? A la verdad de Dios, a la palabra que Dios les habló. Que ya tenían una verdad. Fueron fieles a la verdad, a la palabra que Dios les habló a Ellos ellos. tenían la certeza porque estaban siendo obedientes. Exactamente. No te lo reveló ni Carmen. Re chive. Ahora, fe es el femenino de otra palabra, que es la 529 en el diccionario, que es emun. Emuná es fe, viene de emun, que quiere decir establecido. Establecido, confiable. Ahora, escucha esto. Fiel y verdadero. ¿Quién es emun? Fiel y verdadero. ¿Quién tiene escrito fiel y verdadero? Está hablando de Dios, es un atributo de Dios. ¿Ok? Entonces, eso es fe. ¿Está claro? ¿Cuándo es la primera vez que se habla de fe en la Biblia? Fíjate, nos va a ayudar a entender qué es la fe. Éxodo 17:12. Si tienen ahí, anótenlo por favor. Éxodo 17:12. Dice, y las manos de Moisés se cansaban. ¿Se acuerdan de esa historia? Bueno, agárrate, porque esa es la primera vez que se habla de la fe. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza. Esa palabra firmeza es fe, es emuná. Así hubo en sus manos emuná hasta que se puso el sol. ¿Qué es lo que hubo en sus manos? Firmeza. No se cansaron, no se bajaron, no se doblaron. Entonces fíjate cómo lo que es fe, aquí se está viendo bien claro, es permanecer firme en lo que es la verdad. Otra, Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4 dice, bienvenidos chicos, 32:4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad. ¿Adivina qué dice ahí en el original? Emuná. Dios de emuná. Y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. ¿Qué está diciendo? Que no tiene doblez, no tiene mentira, no tiene deshonestidad, es totalmente verdadero. Eso es emuná, eso es fe. Entonces, cuando tú y yo decimos, es que necesito tener más fe, ¿qué es lo que estoy diciendo en realidad? ¿Que necesito creer en algo así a lo loco? ¿O que no puedo ver? ¿O que alguien dijo? ¿Que necesito esperar que las cosas sucedan? No. Cuando alguien dice necesito fe, ¿qué es lo que estamos diciendo? Necesito permanecer fiel, firme en la verdad, en la palabra que escuché de Dios. Eso es fe. Y ojo, porque este solo principio va a empezar a cambiar todo lo que tenemos construido alrededor de lo que creemos que es fe.
Entonces, ¿qué es fe? Es permanecer fieles a la verdad, a la palabra de Dios. Sí, hijita. Dicen que no pidas fe porque entonces vienen más pruebas. Para probar qué cosa, tu firmeza, tu permanencia, tu fidelidad a Dios. Entonces pedir más fe. Aumentanos la fe. ¿Qué estás diciendo? Señor, méteme al horno. Hazme ser más firme. ¿Para qué? Para que yo sea establecido todavía más firmemente y que sea probada mi fidelidad a ti. Ahora, ¿por qué es que las pruebas producen fe? Porque cuando tú eres firme y permaneces y eres fiel en medio de la prueba, ¿qué estás teniendo? Fe. Yo estaba leyendo, y esto es aquí estaba leyendo la biografía de Richard Wurmbrand. ¿Cuántos habían oído de Richard Wurmbrand? ¿Sabes qué? Hasta el día de ayer yo nunca había escuchado su nombre. No sabía quién era. Fue un hombre que, fue un hombre de gran fe a Dios. Él fue un ministro, era un judío que creyó en el Mesías, Yeshua, en los años de la mitad de los 60 por allá, 1960 por allá, y empezó a compartir la palabra, empezó a compartir acerca de el Mesías en Rumania. Él vivía en Rumania, solo que el problema es que en Rumania estaba el comunismo en ese entonces. Y una de las cosas que él decía es que el comunismo y el cristianismo es incompatible. Y por enseñar la palabra y por hablar de Jesucristo, lo metieron a la cárcel. Pero no nada más lo metieron a la cárcel. Lo tuvieron en, ¿cómo se llama? Confinamiento en solitario. Aislamiento. Uh-huh. Los tenían bajo tierra, en celdas donde no había luz, a prueba de sonido, en total oscuridad, solos. Hasta los guardias traían unos zapatos con suelas especiales para no hacer ruido, de tal manera que prácticamente se volvieran locos, ¿sí? Pues imagínate estar un día, 2 días en total oscuridad, sin escuchar nada, sin ver nada, porque obviamente no hay ventanas, es total oscuridad. Bueno, no fueron ni 2 ni 3 días. Le daban de comer un pan, una rebanada de pan a la semana, y así sobrevivió 14 años. 14 años, en diferentes periodos. Lo soltaron en una ocasión, lo dejaron salir. A la esposa le habían dicho que había muerto. La esposa no les creyó, pero... O sea, todo el mundo le dijeron, no, ya se murió. De hecho, en la prisión lo registraron bajo otro nombre para que nadie pudiera averiguar dónde estaba. O sea, lo dejaron perdido en un hoyo para que se muriera. No se murió. Sale, creo que después de 6 años, algo así, no me acuerdo los datos. Sale de prisión, regresa con su familia, ¿y qué creen que empieza a hacer? Enseñar la palabra. A los 3 meses lo meten de regreso. Otros 8 años. Y otra vez muerto para todos. Hay cosas que él escribió acerca de esas pruebas y tribulaciones. Lo torturaban, además. No era nada más eso, era tortura física. Le daban en los pies hasta que le arrancaban la carne de la planta de los pies. O sea, era una tortura brutal. Y él decía que lo único que lo mantenía cuerdo era que durante el día él dormía. Y durante la noche él se la pasaba preparando mensajes de la palabra y después compartiéndolos así en la oscuridad. Eso es lo que él hacía. Y eso es lo único que me permitió mantenerme cuerdo durante todos esos años. Bueno. No sale, se enteran ciertas organizaciones de misioneros que pues o está a punto de morir o lo van a matar
Y entonces piden su rescate y permiten que él salga por una cantidad en aquel entonces extraorbitante de dinero, ¿sí? Normalmente intercambiaban personas por $1,200, que en ese entonces, pues, imagínate, en los 60s, a él lo dejan salir por $7,000. Organizaciones se juntan, logran sacarlo y lo mandan a Estados Unidos, en donde le dicen, ¿sabes qué? Aquí puedes empezar a hablar acerca de lo que viviste y empezar a abogar por todos aquellos que están siendo perseguidos por su fe. Él inicia un ministerio que se dedica a hacer esto, a hablar acerca de los que son perseguidos por su fe, primero en las naciones comunistas y después entre el mundo musulmán, y ese ministerio sigue hasta el día de hoy. Se llama La Voz de los Mártires, hasta el día de hoy. Y el testimonio de esta persona es así como que, híjole, te reta muchísimo, ¿sí? Te pone las cosas en perspectiva. Ahora, no estoy diciendo que todos tengamos que sufrir como él sufrió, pero sí te pone en perspectiva lo que para nosotros es sufrir por nuestra fe. Él sufrió por su fe, por su fidelidad a la verdad de la palabra. Eso, te lo digo para que tengas una imagen, eso es fe. Entonces, ¿qué es vivir por fe? Porque aquí vamos a ir construyendo sobre esto. ¿Qué es vivir por fe? ¿Cuántos han oído esa frase? No, es que hay que vivir por fe. Y generalmente cuando oímos vivir por fe, ¿qué entiendes tú por eso? ¿Qué entiendes por vivir por fe? Andar en el limbo. Estar en el limbo. Sí, antes creíamos que era así como que ir sin ver, sin saber qué. Ir sin ver, sin saber. Ajá. De que algo bueno iba a pasar. Que algo bueno iba a pasar. Creyendo que algo bueno va a pasar. ¿Qué dice Habacuc 2:4? Habacuc 2:4. Dime una cosa, pensando en este hombre, Richard Wurmbrand. ¿Tuvo fe o no tuvo fe? Sí. Ok. Firme. Pablo el apóstol, ¿tuvo fe o no tuvo fe? Sí. Ok. ¿Vivieron libres de problemas? No. ¿Tuvieron pruebas, sufrimientos, dificultades, hambre, escasez, necesidad? ¿Era por falta de fe? No. Al contrario, era porque tenían una fe del tamaño del mundo. ¿Sí? Fe que muchos de nosotros yo creo que no alcanzamos todavía. Entonces vamos desconectando esa idea de que el que tiene fe, tiene estas características o estas... ¿Sí? Mira, ¿puedo leer esta versión? Sí, por favor, Habacuc 2:4. Dice, mira a los orgullosos, confían en sí mismos y sus vidas están torcidas. Pero el justo vivirá por su fidelidad a Dios. Me encanta. ¿Cuál es? Nueva traducción viviente. Nueva traducción viviente. Más el justo vivirá por su Fidelidad a Dios. fidelidad a Dios. Así o más claro. El justo vivirá por su fe, vivirá por su fidelidad a Dios, por permanecer como Moisés, fiel a Dios con las manos levantadas, aunque te canses, aunque vengan pruebas, aunque te metan en un hoyo oscuro. Ahí es donde se ve si realmente tenemos fe. Y dice que el justo vive por permanecer fiel a la palabra de Dios. Ahora, y esta a lo mejor nos va a empezar a hacer sentir cositas, cositas de estas. ¿Quiénes son llamados a vivir por fe? Los hijos de Dios. Okay. Los hijos de Dios, los justos. Yo me acuerdo que antes decían, no, bueno, es que hay quienes viven por fe y hay otros que no viven por fe. Tienen un trabajo, tienen un negocio, tienen empresas. Entonces,
tú relacionabas el vivir por fe a dejar el trabajo secular Y dedicarte al ministerio. y dedicarte al ministerio. Bueno, con nuestra definición bíblica de lo que es fe, permanecer fieles a la verdad de Dios, permanecer fieles a su palabra, ¿quiénes son llamados a vivir por fe? Todos. ¿Hay alguien aquí que se diga creyente que no haya sido llamado a vivir siendo fiel a Dios? No. Todos los creyentes son llamados a vivir por fe. Todos. No tiene nada que ver con a qué te dedicas o cuál es tu trabajo o cuál es tu empleo no tiene nada que ver con eso. Fe es fidelidad a la palabra. Todos somos llamados a ser fieles a la palabra. Ahora, entonces vamos entendiendo que esa terminología muchas veces está equivocada. Vivir por fe es algo que todos nosotros somos llamados a hacer. Puedes tener negocios, puedes tener una empresa, puedes tener una actividad secular y vivir por fe. Sí, debes vivir por fe, independientemente de qué te dedicas. ¿Ok? Entonces vamos entendiendo qué es la fe y qué es vivir por fe. Ahora, y aquí vamos a entrar en otro tema, donde ya viene entrando Pablo, el de la Biblia. Pregunta. Piénsalo. No vamos a dar opiniones, pero es para pensarlo. ¿Una persona puede dedicarse tiempo completo a enseñar, estudiar la palabra, compartir la palabra, de acuerdo al modelo bíblico que vimos la semana pasada, al sacerdocio levítico, y también dedicarse a hacer negocios? De acuerdo al fundamento que vimos en la palabra con respecto al sacerdocio, al servicio de los levitas, ¿puede una persona dedicarse a servir a Dios en la enseñanza, en el estudio, en el compartir la palabra y aparte dedicarse a hacer negocios? Pues no. De acuerdo al Levita. De acuerdo al fundamento bíblico, no. Otra que vamos ahí desbaratando. Acuérdense, esto es una auditoría. Vamos a ver qué dice la Biblia. Ya vimos qué dice en la ley. ¿Qué dijo Yeshua, Jesús? Mateo 6:24. Mateo 6:24. Preguntas, comentarios, acuérdense. Al final vamos a ver primero lo que dice la palabra. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Tómala. ¿De dónde saca Yeshua para establecer esto? De lo que está establecido en la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan que vimos que esa era una de las razones por las cuales los levitas y sacerdotes no podían dedicarse a tener tierras y hacer negocios? ¿Por qué? Porque tenían que enfocarse completamente en todo lo que estaba involucrado en servir en el templo. Ahora, hay quienes dicen, oye, pero Yeshua y los discípulos tenían un trabajo secular, tenían una ocupación secular, tenían un oficio, se dedicaban a algo. A ver, alguien dígame, ¿a qué se dedicaban? A pescar. Eran pescadores. ¿Estás segura que Yeshua, Jesús, era carpintero? Sí, era calcetín. En las películas sale ahí arremangado y haciendo mesitas y demás. Fíjate cómo damos por hecho tantas cosas. ¿Me puedes decir? Acuérdate, estamos exclusivamente comentando lo que está en la Biblia. ¿Me puedes decir con la Biblia dónde dice que Yeshua era carpintero?
Pero más Búscale ¿no? y si lo encuentras, te doy una lana. ¿Sabes por qué? No lo vas a hallar. Porque no lo dice en ningún lado. Lo único que dice es que era hijo de José el carpintero. No dice que él fuera carpintero. Muchos deducen, pues a lo mejor tenía el oficio del papá. Pero también hay quienes dicen, oye, pero desde chico Yeshua estaba involucrado en la palabra, en la enseñanza, tanto que discutía con los maestros de la ley a los 12 años. Y eso te puede dar pauta para decir, ¿sabes qué? Muy posiblemente él desde chico estuvo dedicado a, como todos los discípulos de los rabís, al estudio y memorización de las escrituras. ¿Por qué dice que empezó a los 33? Su ministerio. A empezar a compartir abiertamente. O sea, se estuvo preparando. Estuvo preparándose. Ahora vamos a lo que dice la palabra. Sabemos que los discípulos No inventes. eran pescadores, ¿correcto? Sí. Eso sí lo tenemos claro. Encontramos donde dice, A ver, hija. dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus ¿Qué hermanos? versión es esa? Reina Valera 160. ¿Qué versículo es? ¿Qué versículo es? Es Si me van a cobrar una lana. ¿Dice el carpintero o el hijo del carpintero? no es este el carpintero, hijo de María. A ver. Dice, Sí, ya salí aquí debiendo. a ver, ¿Cuál cita es? es Bueno, búscala y me dices porque... como que está abreviado y no sé. Marcos 6:3. Marcos 6:3. Vamos a ir rápidamente. Ya salí debiendo si acaso. Igual no cambia el punto, ¿eh? Marcos 6:3. Carpintero, hijo de María, hermano de Jacob. Se burlaban. Es un simple carpintero. Correcto. Le llamaban carpintero. Ahora, en otros de los evangelios dice hijo del carpintero. Entonces, por eso es que hay dudas en cuanto a si lo hacía o no lo hacía. Pero está escrito, entonces, híjole, man, ya me va a cobrar. Muy bien. Hagamos fotos. Hagan votos. Muy bien, hija. Entonces, el punto es como dices tú, una vez que inició su ministerio, que empezó a compartir, siguió dedicándose a la carpintería. Vamos a ver ejemplos. Yeshua, ese es Yeshua. Los discípulos, sabemos que eran pescadores. Vamos a Mateo 4:20. Había un cobrador de impuestos. Mateo 4:20. Vamos a leer ahí. 20 al 22. Sí, por favor. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que No, Mateo 4:20. A ver, fuerte. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ok, dejaron las redes. ¿Seguimos? Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Dejaron la barca, dejaron a su padre y le siguieron. Pregunta, ¿siguieron siendo pescadores? No. Marcos 1:18. Es lo mismo. Marcos 1:18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de ahí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Una vez, mira, y esto tiene que ver con el sacerdocio de acuerdo al orden de Melquisedec, que estudiamos la semana pasada. Una vez que ellos son reclutados, que ellos son llamados a ser levitas del sumo sacerdote,
Yeshua, ¿qué hacen? Dejan lo que estaban haciendo antes. ¿Por qué? Porque el levita, o el que es servidor del sumo sacerdote, tiene ya establecido en la ley que esa va a ser su labor de tiempo completo y a eso se va a dedicar toda su vida. No va a seguir con un pie adentro y con el otro afuera. Estamos viendo lo que dice la palabra, no lo que se dice ahorita en muchos ámbitos y círculos. Estamos exclusivamente viendo lo que dice la palabra. Entonces, ¿fueron pescadores? Sí, hasta que Yeshua los llamó. Y entonces les dijo, van a ser pescadores de hombres. ¿Ok? Y en ningún momento, más que en una ocasión, y ahorita la vamos a ver, nos dice la Biblia que regresaron a su antiguo oficio. Hay una sola ocasión y necesitamos ver el contexto. ¿Cuándo es cuando regresaron a pescar? Juan 21:3. Juan 21:3. Y esto, mira, a lo mejor te sirve para ti si tú estás sintiendo ese llamado a servir a Dios, o a lo mejor te sirve para entender cómo Dios estableció estos principios y que tengas claro qué es el servir a Dios. Juan 21:3. Alguien que lo lea fuerte, 3 al 5. Simón Pedro dijo, me voy a pescar. Nosotros también vamos, dijeron los demás. Así que salieron en la barca, pero no pescaron nada en toda la noche. Ok, ¿cuándo dijeron eso? Después de que, ¿qué? Después de que Yeshua se fue. Después de que Yeshua se fue, es que ellos dicen, pues vamos de regreso a pescar. ¿Qué sucedió ahora? 4 y 5. Al amanecer Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. Les preguntó, amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Fíjate, pero qué grueso. O sea, ya Yeshua los había llamado a ser sus levitas, sus ministros. Se va Yeshua por un tiempo y ¿qué hacen ellos? Se regresan a su oficio. ¿Pescaron algo? No. Es decir, no recibieron nada por su trabajo cuando trataron de regresar después de que Yeshua ya los había llamado. No tenían ni siquiera para comer. Seguimos. Entonces él le dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacar la red por la gran cantidad de peces que contenía. ¿Qué hicieron cuando escucharon lo que Yeshua les dijo y obedecieron? ¿Qué estaban mostrando? Fe. Fidelidad a la palabra que se les dice. ¿Seguimos? Entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar. Ándale. Se tiró al agua y se dirigió hacia la orilla. Los otros se quedaron en la barca y arrastraron la pesada red llena de pescados hasta la orilla, porque estaban solo a unos 90 metros de la playa. Vamos al 15. Después del desayuno, Jesús les preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos. Entonces vete a pescar. No. Entonces súbete a la barca otra vez. Entonces, ¿qué cosa? Alimenta a mis corderos. Apacienta mis ovejas. En otras palabras, no te vas a regresar a donde estabas. Vas a hacer lo que yo te encargué que hicieras. Apacienta mis corderos. 20. El 20 al 22. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, el que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? Jesús contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Ay, me encanta, ¿y a ti qué te importa? Ajá. En cuanto a ti, sigue. En cuanto a ti, sígueme. No le dijo, vete a pescar otra vez.
sígueme. Entonces, ahí hay un antecedente que concuerda con todo lo que ya vimos establecido en la ley. ¿Sí? Es lo que dice Yeshua en Lucas 9:57 cuando él empieza a enviar a sus discípulos a compartir. Vamos ahí, Lucas 9:57. ¿Te acuerdas que los envía de 2 en 2? Ahí hay instrucciones muy específicas de Yeshua, de Jesús, que tienen su base en lo que está escrito en la ley. No están haciendo nada nuevo. Lucas 9:57 y 58 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino. ¿Qué le dijo? Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. O sea, yo le entro. ¿Qué le dice Yeshua? Le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Quiénes no tendrán heredad? Los sacerdotes, los levitas. ¿Qué le está diciendo Yeshua? Yo no tengo un lugar fijo, una casa. O sea, ¿de veras me quieres seguir? En el 9:62, un poquito después, en el 62, dice: y Yeshua le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. ¿Quiénes miraron atrás? Y los fue a buscar Yeshua de regreso. Los discípulos. Primero Pedro dijo: voy a pescar. Y luego los demás dijeron: pues vamos contigo. ¿Qué más? ¿Y qué está diciendo? Ninguno que le entre y después ve para atrás es apto para el reino de Dios. En otras palabras, no van a volver a su vida anterior, a lo que estaban haciendo antes. Olvídense de eso. Ahora van a pescar algo diferente. Poquito después, capítulo 10, verso 1. 10:1. Ahí vemos cuando Yeshua los empieza a enviar a los 70 famosos. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes ¿qué? Envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y una pregunta: ¿cómo le iban a hacer esos 70 enviados por el sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec? ¿Cómo le iban a hacer para vivir? ¿Iban a trabajar? ¿Iban a dedicarse a una ocupación, un oficio secular? ¿Cuál es el principio que establece Yeshua? Vamos al verso 7. ¿Qué les dice? Desde el 6, alguien que lo lea 6 al 8. Sí, los que... ¿Eh? Perdón, dale. Si los que viven en la casa son gente de paz, la bendición permanecerá. Ajá. Si no lo son, la bendición regresará a ustedes. No cambien de una casa a otra. Quédense en un lugar, coman y beban lo que les den. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen recibir su salario. Uh-huh. Si entran en un pueblo donde los reciben bien, coman todo lo que les ofrezcan. Sanen a los enfermos y díganles: el reino de Dios ahora está cerca de ustedes. Ok, entonces Yeshua está estableciendo cómo van a vivir y no está haciendo nada nuevo. Está simplemente tomando lo que está establecido en la ley de Dios, cómo van a vivir aquellos que están llevando la palabra, igual que los levitas y los sacerdotes. Igual, van a recibir de la comunidad a donde llegan su sustento. ¿Por qué? Porque dice: el obrero es digno de su salario, y no lo está diciendo nada más en cuanto a un trabajo secular. ¿Por qué? Y esto es algo que me da tanta risa, porque el servir a Dios de tiempo completo es trabajo. Es trabajo. Tiene carga, requiere esfuerzo, dinero, Tiempo. sufrimiento, estrés, tiempo. Obviamente, bueno, ya me fui, pero te da la paz de Dios y te da la capacidad de Dios para hacerlo. Pero es como cualquier otro oficio. Simplemente tu jefe no es un hombre en esta tierra. Tu jefe es el jefe de jefes. ¿Y sabes qué? Eso es una bendición como no
tienes idea. Porque tantos de nosotros aquí en la tierra batallamos con los jefes. Que porque no son justos, no son puntuales, se aprovechan, Eso no hay con el jefe de jefes. Él es justo, Él es bueno, Él es puntual, Él tiene cuidado de sus empleados, ¿sí? A diferencia de muchos de nosotros hombres aquí en la tierra, que hemos vivido diferentes cosas, digo, algunos me han platicado, hemos vivido diferentes cosas con nuestros jefes aquí en la tierra. Esa es una bendición, tener a Dios por jefe. Ahora, está tomando ¿de dónde? De lo que ya está establecido en la ley de Dios. Entonces, ¿a qué se dedicaban, de acuerdo a la palabra, a qué se dedicaban los discípulos de Yeshua? Hechos 6:2. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Y no es porque no se pudieran poner a servir las mesas, ¿sí? Es porque ellos tenían una labor. ¿Cómo dice la tuya? Dice, de manera que los 12, ¿dónde era, ciudad? 6:2. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión y les dijeron: nosotros los apóstoles deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. No dirigir la distribución del alimento. Entonces, fíjate cómo hay diferentes labores, trabajos que se tienen que hacer dentro de lo que es servir a Dios. Y ellos tenían una labor. Ahora, vamos a hablar de Pablo, porque se habla mucho de Pablo. Y el 4. Sí, adelante. El 4 dice: entonces nosotros, o sea, ya después de escoger a las otras personas, entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A la oración y enseñar la palabra. Y a todos les gustó la idea. Y a todos les pareció bien. ¿Sabes por qué? Porque cuando tienes una persona que está orando por ti, está estudiando y te está enseñando la palabra, y yo lo digo por experiencia, eso es una bendición. Tienes una protección sobre de ti, tienes una persona que está conectada con Dios y te está hablando específicamente lo que Dios quiere que tú estés escuchando, en el momento en que necesitas escucharlo. Y eso yo lo he experimentado. Es una bendición tener una persona así. Ahora, ¿cuál es mi parte? Pues simplemente cumplir con lo que Dios estableció ya. Lo que dice en la palabra, nada más, nada menos. Pregunta. A ver, seguimos con las preguntas acá, chicas, pónganse buzas. Ya no voy a ofrecer dinero porque aquí podemos salir mal. Ni galletas porque ya se acabaron. Pregunta. ¿Pablo tenía una casa? Sí tenía dinero, ¿no? Casa. Tenía. ¿Vivía en una casa propia? Pues nunca dice. ¿Segura que no dice? Ay, ya no sé. Fíjate, piensa por un momento en todo lo que hemos visto establecido en cuanto a sacerdotes, levitas, ministros. Lo que dice la ley en cuanto a su herencia, lo que les toca. De acuerdo a todo eso, y ahorita lo vamos a ver en la palabra, pero te pregunto, si ya tienes todo el antecedente de lo que dice la ley, ¿tú crees que Pablo tenía una casa propia? O sea, a lo mejor antes de que se cayera del caballo y no la vendió. Antes de que se cayera era fariseo, de fariseos. ¿Tendría casa? Sí, tenía. ¿De acuerdo a lo que dice la ley? Ah, pues no. No, la mayoría, bueno, me acuerdo que la mayoría de los fariseos se dedicaban Se dedicaban específicamente a a estudiar y enseñar la palabra. Vamos a ver qué dice la Biblia para que no andemos creyendo.
Hechos 28:30. Los fariseos no eran levitas. Él era de la tribu de Benjamín, no era levita. ¿Hechos qué? De hecho, ya no había templo. Bueno, no, sí había templo todavía en los tiempos de Pablo, pero él no era levita. Hechos 28:30 al 31. ¿Alguien que lo lea fuerte? 28:30 al 31. Durante los 2 años siguientes, Pablo vivió en Roma pagando sus gastos él mismo. Recibía a todos los que lo visitaban y proclamaba con valentía el reino de Dios. Fíjate, ahí en esa versión le quitaron. Alguien que tenga Reina Valera o... Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y Aquí abajo recibía dice. a todos los que a él venían. ¿Qué dice ahí abajo en la tuya? O en una habitación que alquilaba. En una habitación alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. ¿Qué hacía? ¿Se dedicaba a hacer tiendas? No, ¿Qué dice ahí que hacía? recibía a todos. ¿Y qué hacía más? ¿Recibía y qué más? Proclamaba con valentía el reino de Dios. Predicando el reino de Dios. Y enseñaba Recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Entonces ya vimos... Chiquita. ¿Qué me pasó? Se le descompuso la bolsita. Ok, ya vimos dónde estaba Pablo, cómo es que él estaba viviendo, qué era lo que él estaba haciendo mientras estaba ahí. Recibía a todos los que venían, predicando y enseñando. Eso es lo que Pablo hacía, a eso se dedicaba. Ahora vamos a ver más cosas con respecto a Pablo, porque se toman muchas cosas con respecto a él fuera del contexto. Pregunta: ¿se puede condicionar? Ojo, esto es importante. ¿Se puede condicionar enseñar la palabra a cambio de recibir un salario? Porque si hay quien lo hace, ¿eh? ¿Pagarle a alguien porque predique? No. Que te prediquen con la condición de que pagues un salario. Ojo, no vamos a hablar de opiniones ni de nada más, pero eso se hace el día de hoy en muchos lugares. Si no pagas, no voy. Pues conforme a lo que dice la palabra, ¿no? Para eso son los diezmos y las ofrendas. Tienes los diezmos y las ofrendas, que es el salario de aquel que predica y enseña la palabra. Pero estamos con Pablo. ¿Se puede condicionar el enseñar la palabra a cambio de recibir el salario? ¿Que es justo y que esté establecido en la palabra? Sí. Pero ¿puedes condicionarlo a ello? Ejemplo tenemos en Pablo. ¿Es un derecho establecido en la ley de Dios? Sí, eso ya lo vimos. No vamos a regresar. Pueden ver el de la semana anterior. Ahora, ¿es un derecho establecido por Dios? Sí. Para quien tiene un verdadero llamado de Dios para servirle. ¿Y sabes qué pasa cuando hay una persona que tiene un llamado de Dios a estudiar, conocer y enseñar? ¿Tú conoces personas que tienen ese fuego? Dicen, es que mi vida es estudiar la palabra y hablarla y enseñarla. ¿Conoces personas así? Por cierto. Se pueden quedar... Bueno, aparte. Se pueden quedar callados y dejar de enseñar porque no hay finanzas. Los levitas lo hicieron, ¿no? Los levitas tuvieron que hacerlo porque necesitaban un modo de vida, y cuando abandonaron el servicio y los diezmos y demás en el templo en tiempo de Nehemías, los levitas se fueron, huyeron. Fue por su sustento, porque tenían que vivir de algo.
tenían familias. Ahorita vamos a ver eso. Pero quien realmente tiene un llamado a ser un levita, sacerdote del orden de Melquisedec, Yeshua, sumo sacerdote, ¿sabes qué? No se pueden quedar callados. Y así vemos muchas personas que el día de hoy a lo mejor no están percibiendo lo que la palabra enseña, que es un derecho, así lo vimos, pero de todos modos van a buscar la manera para seguir compartiendo y seguir enseñando, aún si tienen que buscar otros medios para sostenerse. Esto es así, buscan un medio para sostenerse y aparte estudiar y enseñar la palabra, aunque se tengan que sostener por sí mismos, porque es un llamado de Dios. Ahora, ¿es como estableció Dios en su palabra que debe de ser? No, no debe de ser así. Ya vimos el fundamento. Hechos 18. Vamos a ver el ejemplo de Pablo, porque Pablo da ejemplo de esto varias veces. Pero hay que ver el contexto. Hechos 18, 1 al 3. Hechos 18, 1 al 3. Y yo tengo muchos amigos en este grupo que se dedican a enseñar la palabra. Y algunos de ellos tienen el respaldo económico de una comunidad y otros no. Entonces es importante entender lo que dice la palabra al respecto. Hechos 18, 1 al 3. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. ¿A dónde fue? Háganse una notita mental ahí, subrayenlo en su mente. Fue a Corinto, porque es muy importante. ¿Seguimos? Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Entonces, ¿eran qué? Judíos. Seguimos. Fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ok, de aquí sale que muchos dicen, pues es que Pablo sí tenía un oficio, se dedicaba a hacer tiendas. Pero si tú ves el contexto de las cosas, de dónde venía Pablo y quién era Pablo, y el contexto de quiénes son los que están ahí, te vas a dar cuenta que esa palabra tiendas más bien se refiere a mantos, tzitzits, talits, ¿ok? Mantos de oración. Eso es lo que él hacía y eso es lo que hubiera hecho un fariseo también, ¿ok? Eso es lo que hacían y eran judíos, ¿ok? Ahora, eso quiere decir que Pablo en Corinto se sostuvo haciendo talits. ¿Qué dice la palabra? Vamos a seguir leyendo. Vamos ahí mismito un poquito después hasta el 5, por favor. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Estaba entregado por entero ¿a qué? A la predicación de la palabra. O sea que ya no estaba haciendo talits. Testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Entonces fíjate cómo en Corinto en específico hubo un tiempo en que Pablo, cuando llegó, estuvo haciendo mantos de oración con otros judíos, porque eso es lo que ellos hacían, pero al poco tiempo, verso 5, ya estaba entregado por completo a lo que es su llamado, a la predicación de la palabra. Ahora, ¿por qué específicamente en Corinto? Y esto lo puedes ver en la palabra, lo vimos en los versos que leímos la semana pasada. ¿Por qué es que Pablo específicamente en Corinto no le requirió a la comunidad lo que, de acuerdo a la ley, pues tenían que darle para su sustento? ¿Por qué en Corinto no lo hizo? Porque había muchos deportados. Estaban apoyando. Estaban apoyando. Porque estaban apoyando, porque estaba empezando a enseñarles,
¿Por qué qué? Para no Estaban darles- deportados los judíos. Estaban deportados. Porque ellos estaban poniendo en duda el apostolado de Pablo y Pablo no quería darles algo más de qué hablar y les echaran en cara, Ahí les echaran sí. en cara el que estaban sosteniéndolo y manteniéndolo. Aquí es donde es importantísimo conocer el contexto, porque entonces entiendes el porqué de las cosas. ¿Qué pasaba en Corinto? Lo vimos un poquito cuando vimos la introducción a las cartas de Pablo, hace ya unos meses. ¿Cuál es el contexto de los creyentes en Corinto? Y muy probablemente, ojo, vamos a estar estudiando Corinto, la carta a los Corintios, porque, híjole, ahorita te vas a dar cuenta, hay tantas similitudes. ¿Por qué había controversia en Corinto? En Corinto, te voy a leer la descripción del contexto de esta carta. Hay una comunidad sumamente difícil. Corinto era una ciudad totalmente pervertida, muy próspera económicamente, porque estaba en Grecia, pero estaba en donde había un canal que era, haz de cuenta, como el canal de Panamá, por donde pasaban todas las embarcaciones de comercio con cargas de ventas, de comercio. Era una ciudad costera con muchas personas extranjeras, muchas personas idólatras y personas que practicaban cultos que tenían que ver con orgías. O sea, había templos en donde hacían este tipo de cultos. Ese es Corinto, a donde fue Pablo. O sea, Pablo no fue a donde todos eran creyentes. Pablo no fue a donde había una iglesia en cada esquina. ¿Sí? Pablo fue a donde estaba lo peor de lo peor. Y puedo pensar en varias ciudades. Y ahí se quedó aproximadamente 1 año y medio fundando esa comunidad de la que leímos ahorita. En 1 año y medio. Ahora, llegó originalmente a una sinagoga judía, pero en la sinagoga judía no quisieron escucharlo. Los judíos no quisieron escucharlo. Entonces, los gentiles que estaban dentro de esa comunidad, los que no eran judíos, que creyeron, sí lo siguieron. Entonces se dividió esa sinagoga y él se fue con los creyentes, con los que sí aceptaron la palabra del Mesías, y con ellos estableció esa comunidad. Ahora, el asunto es que después de que él se va, le empiezan a escribir diciendo que están teniendo muchos problemas y que la comunidad se está dividiendo otra vez. ¿Por qué? Porque se estaban permitiendo en la comunidad de creyentes divisiones, pecado entre los creyentes. Había gente que estaba abusando de lo que es la gracia. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Entonces había pecado dentro de la comunidad, había un abuso de lo que es la gracia. Se empezó en las fiestas, se empezaban a emborrachar los hermanitos. En las fiestas con los creyentes. ¿Ok? Se dice que incluso, y este era uno de los problemas fuertes, había un hombre que estaba compartiendo la misma mujer con su hijo. Entonces dice que hacían cosas que ni siquiera los no creyentes hacían. Eso es lo que sucedió en Corinto. Entonces Pablo les escribe las cartas, ¿para qué? Para tratar de corregir esos errores. O sea, las cartas a Corinto son sus corregidas en el amor. ¿Y qué crees que hicieron los de Corinto? Se arrepintieron. Unos se arrepintieron, otros se enojaron. ¿Se enojaron con quién? Con Pablo. Porque los estaban señalando, porque los estaban corrigiendo, y no les gustó que los corrigieran, no les gustó que los incomodaran. ¿Ok?
Entonces empiezan a atacar a Pablo. Y 4 cosas dicen de Pablo. Una, que él se autoproclamó apóstol, porque él ni siquiera estuvo con Yeshua. Entonces lo tratan de desacreditar. Cualquier parecido con la actualidad es pura coincidencia. Segunda cosa que decían de Pablo es que en realidad Pablo nada más estaba tras el dinero. Porque decían que como a Pablo lo habían expulsado del Sanedrín, pues ahora estaba buscando entre la secta de los nazarenos a ver quién le daba dinero. Y entonces lo empezaron a acusar de estar buscando la lana. Tercer ataque, diciendo que él era una persona muy voluble, que muy explosiva, que decía cosas y luego no las cumplía. Y cuarto ataque es que era un orgulloso y que se las creía, que se las sabía de todas. Todo eso dijeron de Pablo. Y entonces, ¿qué hace Pablo? Les escribe la segunda carta, después de que ya le dijeron todo esto. Y les dice que va a ir a visitarlos para que cara a cara arreglen cuentas. Pablo estaba tremendo, ¿eh? Y pues eso fue una prueba tremenda. Pero bueno, ese es el contexto de lo que sucede en Corinto. Por eso es que Pablo en Corinto no hace valer su derecho, no pide nada. ¿Por qué? Porque no quiere darles una excusa más o un pretexto para atacarlo y decir que está tras la lana. No porque no pudiera o no fuera su derecho. Primera de Corintios 9:3, vamos a verlo. Primera de Corintios 9, versículos 3 al 9. Alguien que lo lea fuerte. Primera de Corintios 9, del 3 al 9. Por mi pueblo, mis hermanos judíos, yo estaré dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo. Ay, está bien diferente ahora sí. ¿Sí es ese? 1 Corintios 9:3. Estoy leyendo Romanos. Esa es otra gente con otra historia. A ver, allá. 1 Corintios 9:3. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Fíjate, contra los que me acusan, los que están hablando de mí. Síguele. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros a una hermana por mujer? O sea, tenían derecho a recibir lo necesario no nada más para ellos, sino para su familia. Seguimos. Como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. O sea que Pablo era la excepción, porque los otros apóstoles, los hermanos carnales de Yeshua y Pedro, sí lo hacían, recibían lo necesario para vivir ellos con sus familias. Ojo, sorpresa, sí, estaban casados y tenían familia. Seguimos, 6. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ajá. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Subráyalos y subrayas. ¿No dice esto también la ley? ¿De dónde es de donde Pablo toma cada rato para justificar sus palabras? De la ley de Dios que ya vimos. ¿Seguimos? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Ajá. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza debe recibir el fruto. Así es. Entonces, estás viendo cómo Pablo está tomando de lo que está escrito en la ley de Dios para decir, por eso es que nosotros vivimos de esta manera, aunque yo no lo estoy haciendo
¿Por qué? Para no darles algo con lo cual me puedan acusar a mí. Porque también Pablo ha dicho, prefiero morirme antes que detener que se comparta acerca del reino. ¿Okay? Ese es el corazón tan grande de Pablo, y hay gente así el día de hoy todavía, ¿sí? Que dicen, ¿sabes qué? Ha habido tantos abusos, ha habido tanta gente que de veras no nada más recibe lo justo, sino que trasquila y exprime y roba. ¿Sabes qué? Yo prefiero no recibir nada para mí, prefiero tener un trabajo secular y que no puedan atacarme o acusarme de nada. ¿Cómo lo hizo Pablo? Hay un precedente. Sin embargo, Pablo dice, eso no es como está escrito en la ley, eso no es lo que hacían los otros discípulos, ni Pedro, ni los hermanos de Yeshua. Esto es Pablo específicamente, ¿por qué? Porque Pablo estaba tratando con gente muy difícil. Gente en una ciudad muy difícil. Y para no dar una excusa para que la gente no escuchara, dijo, prefiero que no me den nada. ¿Sí? Ahora, eso quiere decir que mientras Pablo estuvo ahí, ¿cómo subsistió? No. Lo apoyaban. Vamos a ver qué dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 2:5. Este es otro caso, Tesalonicenses. Tesalonicenses es otra historia también. Y hay que ver el contexto. Es un caso diferente al de Corinto, pero vamos a ver qué pasaba en Tesalónica. Primera Tesalonicenses 2, del 5 al 9. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Podíamos hacerlo. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Fíjate, el corazón detrás de el ir y enseñar la palabra es por amor, y siempre ha sido por amor. ¿Seguimos? ¿Hasta el 9? Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de día y de noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Ok, entonces fíjate cómo Pablo tampoco buscó recibir de los de Tesalónica el sustento para él, ¿sí? ¿Esto fue porque la ley lo dice? No, fue por una decisión de Pablo. Y también tenía un propósito específico. Hay una razón para todas las cosas, ¿sí? ¿Por qué en Tesalónica Pablo no recibió su sustento, sino que trabajó entre ellos? ¿Qué sucedía en Tesalónica? Necesitamos ver el contexto. Había algo sucediendo en Tesalónica, que también sucede muchas veces, ¿sí? Había personas que estaban viviendo solamente metiéndose en los asuntos de los demás y no querían trabajar en nada. Estaban ahí nada más de flojos, sin hacer nada y metiéndose en casa de todo mundo para vivir. ¿Conoces gente así? No me digas. Yo sí. Ahora, ¿por qué es que Pablo trabajó entre ellos, entre los de Tesalónica? ¿Qué es lo que él quería hacer? Él quería dar un ejemplo, como hace todo buen maestro. Él quería ponerles el ejemplo de qué cosa, pues de que hay que trabajar.
No porque servir a Dios no sea un trabajo, sino porque estas gentes creían que podían estar sin hacer nada y de todos modos se les tenía que dar todo. Eso no es bíblico, ¿ok? Estaba procurando enseñarles un hábito de trabajar, ¿ok? No porque estudiar y enseñar la palabra no fuera trabajo. Vamos a verlo en la palabra. Segunda de Tesalonicenses. Esa fue la primera. Vamos a ver qué dice en la segunda carta. Segunda de Tesalonicenses 3, 7 al 9. No me creas a mí, ve lo que dice la Biblia. Segunda de Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Alguien léalo, por favor. Dice, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, Clave, síguele. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Ahí está. ¿Podíamos hacerlo? Sí. ¿Por qué no lo hicieron? Por darles un ejemplo que imitar. En esta versión dice, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Entonces hay que ver el contexto de las cosas. Esta gente, había muchos ahí que no querían trabajar, no querían hacer nada, estaban ahí nada más recibiendo todo de todos sin hacer nada. Pablo llega y dice, pues hay que enseñarles a trabajar. Y se pone a trabajar, ¿para qué? Para darles el ejemplo de cómo se debe de vivir. Entonces, contexto. ¿Qué les dice despuesito? Ahí en el versículo 10. Dice, incluso mientras estábamos con ustedes les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. ¡Auch! ¿Sabes cuánta gente estaría ahorita flaca, ojerosa y casi en inanición? Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Ahí ya le diste un durísimo a los ninis. A los ninis. Y no quieren estudiar, no quieren trabajar. Nada más quieren, dame. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice la palabra? 6 días, ¿qué cosa? Trabajarás. Mas el séptimo es descanso. Entonces, hay un mandamiento de Dios para trabajar. Ojo, también el ministerio es trabajo. Como también un trabajo secular es trabajo. Pero ¿qué dice aquí? ¿Cuál es el principio que Pablo está tratando de enseñar? No puedes estar sin hacer nada. No puedes estar nada más ahí extendiendo la mano para que te den sin hacer nada. Es un principio bíblico el trabajo. Diferentes tipos de trabajo. Si no, que no coma. 11. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. De ocio. Otros dicen desordenadamente, pero se refiere a sin hacer nada. Se niegan a trabajar y se entremeten en los asuntos de los demás. Ah, pero eso sí, no quiero hacer nada, no quiero trabajar, pero tengo mucho tiempo para andarme metiendo en la vida de todo mundo, dando mi opinión, diciéndoles qué hacer. Eso es lo que estaban haciendo. ¿Qué dice al final? Está bien duro. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. Que se tranquilicen, está buenísimo. ¿Y que trabajen para qué? Para ganarse la vida. Acá dice que trabajando sosegadamente coman su propio pan. O sea, que aprendan a trabajar. ¿Para qué? Para que puedan obtener su sustento. Ahora, entonces, Pablo mientras estaba en Tesalónica, ojo, esto es clave, ya vimos que trabajó. Para dar un ejemplo, de acuerdo a la Biblia, ¿trabajó por necesidad? ¿O para dar un ejemplo?
¿Qué dice la Biblia? Filipenses 4:15. No trabajó por necesidad. Trabajó para dar un ejemplo. Filipenses 4:15. 15 al 19, por favor. Alguien léamelo fuerte. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Incluso cuando estuve en Tesalónica. ¿Estuve en dónde? En Tesalónica. Ajá. ¿Qué pasó en Tesalónica? Ustedes me mandaron ayuda más de una vez. Ujú. No digo esto esperando que me envíen una ofrenda, más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Ujú. Por el momento tengo todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido. Tengo con todo lo que necesito y aún más. Estoy bien abastecido con las ofrendas que ustedes me enviaron por medio de Epafrodito. Ujú. Son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Mi Dios, pues. Y esto mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten, de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo. Date cuenta de una cosa, Tesalónica, en algo secular, aparte de enseñar la palabra. Esto hace que sea todavía más grueso, porque lo hizo nada más por darles ejemplo, no porque tuvieran necesidad. Porque otras comunidades le enviaban para sus necesidades y dice tenía lo necesario y más. Qué grueso. Trabajó nada más para dar ejemplo y enseñar. Qué tremendo. Ahora, Pablo no tenía familia, no tenía esposa. Sin embargo, los demás discípulos, los demás apóstoles, los hermanos de Yeshua, sí tenían esposa y la Biblia dice que ellos podían vivir haciendo su servicio a Dios. No es como que dices, oh, pues si me caso ya no puedo. No. Ok, tenemos ejemplo, Pedro, los hermanos de Yeshua, los demás discípulos. Entonces, quede claro, trabajar es un principio bíblico. ¿Nos es requerido a todos? Sí. ¿Todo el tiempo? No. Ay, ya los quería agarrar en curva. No, hay un día en que Dios dice, vas a descansar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre lo que estamos hablando aquí con Pablo y los demás? Una cosa es un trabajo secular, haciendo lo que hacen pues todos los no creyentes también, un negocio, una empresa, etcétera. Y otra cosa es el trabajo que tú haces cuando te dedicas como un levita, como un sacerdote, a servir a Dios. ¿Es trabajo? Sí, es trabajo. Lo único que cambia es para quién trabajas. Es producir para la carne y producir para el espíritu. Pues sí y no, porque ahorita estás sentada. Digo, cuando uno trabajamos para sus necesidades básicas. Sí, sí. Es diferente el fruto del trabajo. Pero finalmente todos necesitamos comer. Y eso es la carne. Entonces el asunto es trabajo. Sea para Dios o sea para nosotros o sea para los demás. Hay ejemplo de comunidades que no apoyaban el trabajo de las personas que les enseñaron, como Pablo. El día de hoy también hay comunidades en donde no se apoya a la persona que está enseñando. No es bíblico, pero sí lo hay, por el amor de muchos que están haciéndolo como Dios lo permite que lo hagan, ¿sí? O porque lo sostienen de otros lugares, como en el ejemplo de Pablo. Muchas comunidades han empezado así. Va una persona, apoyado por una comunidad, a, como Pablo, levantar creyentes en otro lado, comunidades en otro lado. Y a veces, pues lo haces trabajando, no hay problema. De verdad, si lo haces por amor a Dios y si tienes ese llamado, vas a hacer lo que sea necesario por cumplir con ese llamado. Pero el modelo bíblico es que quien lo hace pueda vivir de ello, ¿sí? Ok, ya vamos llegando al final. Salmo 37, 25.
Aquí hay una promesa de Dios para toda persona que siente ese llamado de dedicarse por completo a servir en el reino de Dios, a compartir y enseñar la palabra. Salmo 37, 25, y Yeshua también habló mucho de estas promesas, ¿sí? ¿Allá? ¿Fuerte? ¿Sí? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Entonces, ¿eres justo? ¿Eres una persona que está viviendo de acuerdo a lo que Dios enseña? ¿Eres una persona que es fiel, que tienes fe, que permaneces en lo que la palabra enseña? Aquí hay una promesa de Dios. Hagas lo que hagas, te dediques a lo que te dediques. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Tus hijos no tienen por qué sufrir. Tu familia no tiene por qué sufrir por el hecho de que tú te dediques a servir a Dios o te dediques a un trabajo secular. No es algo que la palabra enseña. ¿Ok? Entonces, esto es para aquellos que se dedican a esto, los que son los sacerdotes o levitas de hoy, de acuerdo al orden de Melquisedec, que es Yeshua. Ahora, ¿quién puede apoyar financieramente a alguien que se dedica a esto? Cualquier persona. ¿Quién puede contribuir, de acuerdo a la Biblia, a que se construyan templos vivientes para Dios? Todos, todo el pueblo. Ese te lo dejo ahí para que lo leas, Éxodo 35, 21. Esto también nos va a ayudar a entender cómo es que se debe de dar, porque muchas veces hemos escuchado cosas equivocadas. Que cuando des tiene que dolerte, que tienes que sufrir, que si no te duele, si no lo sientes, no sirve. Casi como date de latigazos y si no duele, no pain, no gain. Bueno, específicamente a la hora de dar, para que se enseñe la palabra, hay que ver qué dice la Biblia, para que no le digan, no le cuenten. Éxodo 35, 21. Cuando iban a construir el templo, recuerda, hoy no tenemos un edificio, hoy tenemos templos vivientes. Cuando iban a construir el templo, y este es un pasaje que a mí de verdad, híjole, es así como que, qué increíble ha de haber sido ver esto. 35, 21. Alguien que lo lea fuerte, por favor. 21 y 22. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló. ¿A quien alguien le hizo manita de puerco? ¿A quien le pusieron la pistola atrás de la cabeza? ¿A quien le dijeron, si no das, te vas a ir al infierno? ¿A quien le dijeron, a ver, ¿cuántos de a 1000 fórmense acá? No. ¿Qué dice ahí otra vez? A quien su corazón estimuló. Le nació en su corazón. ¿Y luego? Y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad. Su espíritu le dio voluntad, no un espíritu que anda por ahí raro, picándole a la gente. Sí. ¿Y qué dice? ¿Qué hicieron? Con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. ¿Con diezmos? ¿Con votos? Con una ofrenda. Es algo voluntario, no es algo mandatorio. ¿Ok? Con ofrenda a Jehová. Para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón. Voluntarios de corazón, eso ahí grábalo, voluntario de corazón. ¿Seguimos? Y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Ojo, no era un voto, no era una promesa de que si das tanto va a suceder tanto.
O que si tienes una necesidad, pues da tanto y así va a suceder. ¿Ok? Era algo voluntario que cada quien trajo porque así le nació en su corazón. ¿Para qué era? Para construir tanto el tabernáculo como las vestiduras y los utensilios y todo lo demás. Ahora, ¿eso será válido el día de hoy? Sí. ¿Cambia algo en la palabra de Dios? No. Segunda de Corintios 9:5. ¿Qué dice Pablo? Segunda de Corintios 9:5. Por tanto, fíjate, es la segunda, cuando ya les dice que voy a tener que ir otra vez. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Por qué? Porque todo lo que una persona entrega para que se pueda seguir compartiendo, o para que haya un lugar, o para lo que tú quieras que sea para el servicio en un lugar, a una comunidad donde enseña la palabra, todo lo que tú y yo debemos hacer siempre tiene que ser voluntario de corazón. No estamos hablando de los mandamientos, no estamos hablando de los diezmos, eso es algo que Dios ya estableció. Estamos hablando de lo que es las ofrendas voluntarias que salen de un corazón que Dios ha motivado. Entonces, esto es el modo bíblico como se debe de poder establecer lo que se necesita en una comunidad. Se hace de una manera voluntaria. A todo aquel a quien Dios estimuló en su corazón, no una persona que llamaron y que mandaron traer porque este es re bueno para sacarle la lana a la gente. ¿Sí? No porque viene una persona que empieza a prometer cosas a cambio de que tú des algo. Estos son principios que no son bíblicos. Dice la palabra, se expone la visión, lo que se va a hacer, y después dejas que Dios mueva el corazón voluntariamente de cada persona. No es lo que es mandado o ordenado, no es el diezmo, ¿ok? Ahora, ya para terminar la última, ¿puede haber entre los creyentes gente rica? Sí, si todos dijeron así como que sí. Acuérdate lo que hemos venido tratando desde hace unas semanas. El problema aquí con respecto a las finanzas es la codicia. Lo que debemos de poder trabajar nosotros es contentamiento. Ahora, ¿eso quiere decir que no puede haber personas ricas económicamente entre los creyentes? ¿Qué dice la Biblia? Puede haber creyentes que tienen riquezas económicas. Sí puede haber, sin ponerlos a mero adelante. ¿Qué dice la Biblia? Que mandó ser excepción de... Que se impartían, tenían todo en común. Pero entonces no había ricos. Sí. Sí, sí. A ver, ¿qué dice la Biblia? Sí puede haber, pero sin ponerlos adelante. Sí. Ojo, Ponerlos atrás. acuérdense lo que dijimos al principio, no vamos a hablar de lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que nos han dicho, lo que creemos, nuestra opinión personal. Vamos a hablar de lo que está escrito en la palabra. ¿Había ricos entre los seguidores del Mesías? Sí. Sí. Mateo 27, 57. No por ser un seguidor de Yeshua estás diciendo tienes que ser pobre, económicamente hablando. No. Mateo, ¿qué, perdón? Mateo 27,
57. O que por servir y trabajar para Dios, toda la vida tienes que ser pobre y hacer voto de pobre. Tampoco dice eso. Según que Pablo era rico, ¿no? Pablo dijo que tenía todo lo necesario y en abundancia. No dice que era rico. Pero sí, al principio habla de que venía de buena familia. Pablo dice varias veces, y es lo que hablamos acerca del contentamiento. A veces me ha faltado, a veces he tenido hambre, pero también a veces he tenido abundancia y he estado saciado. En todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El problema aquí es la codicia. Lo que debemos buscar, ¿qué es? Contentamiento. Mateo 27, 57, 58, ¿qué dice? Al acercarse la noche, José, un hombre rico de Arimatea que se había convertido en seguidor de Jesús, fue a ver a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Uh-huh. ¿Era qué cosa? Rico. Era un hombre rico, José de Arimatea, y era discípulo de Yeshua. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. ¿Por qué crees que le dieron el cuerpo? Porque era rico. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice el Padre a nosotros, sus hijos? ¿Qué nos dice Yeshua a nosotros, sus discípulos? Terminamos con Mateo 6:32. Mateo 6:32. Alguien léamelo bien fuerte, el 32 al 34. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Dice que no trabajes? No, dice que no te afanes por el día de mañana. Trabaja hoy. Haz lo que tienes para hacer hoy. Trabaja en lo que Dios ha puesto en tus manos. Usa los dones, las habilidades que Dios te ha dado. Úsalos, trabaja en ellos. Pero busca primeramente no tus necesidades, que Dios sabe que tienes necesidades. Busca qué cosa primeramente, el reino de Dios y su justicia. Porque ¿qué dice la palabra con respecto al justo? Que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Vas a ser justo. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Todo lo que quieras y todo lo que pidas? ¿El yate, el barco, el avión? ¿La casa? No. Todas las cosas de las cuales tienes necesidad. Sustento, abrigo y muchas veces hasta más. Contentamiento. Sí, man. Pregunta. Bueno, yo estaba analizando mucho cuando se refiere a buscar el reino de Dios y su justicia. Es buscar la justicia de Dios, hacer lo que a Él le conviene, ¿sí? Lo que Él nos enseña. Justicia es obedecer la palabra. Te conviertes en un hombre justo, que estás siguiendo la instrucción. Por eso Yeshua fue justo. Y a través de Él tenemos perdón ¿de qué cosa? De nuestros pecados, nuestra injusticia. Y somos hechos justos en Él. Ahora, conforme tú y yo aprendemos a andar en la palabra, lo que estamos haciendo es caminar en el Espíritu, que es igual a caminar en justicia. Y ahí es donde Dios bendice. Y ahí es donde Dios suple. ¿Por qué? Porque primeramente busca su reino, que Él gobierne tu vida. Primeramente buscas ¿qué? Ser fiel, tener fe, permanecer firme en lo que Él ha dicho. Y entonces, ¿qué sucede? Todas las cosas que tú necesitas te son añadidas.
¿Ok? ¿Estamos claros? De verdad, mi oración es que la palabra nos traiga certeza, nos traiga libertad, nos traiga dirección. Si te incomodó algo un poquito, pues es con todo el amor del mundo, pues qué bueno. ¿Sí? Si algo te retó, pues qué bueno. Vamos a hacer qué cosa, escuchar y obedecer lo que está escrito. ¿Ok? Vamos a orar. Les pido si se ponen de pie. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por esta noche que hemos podido tomar tiempo para estudiar tu palabra. Señor, gracias porque tu Espíritu es el que nos dirige en cada pensamiento, en cada idea, en cada argumento que tenemos en nuestra mente. Tu Espíritu es el que revela tu palabra, Señor, y trae dirección. Señor, que esta palabra que ha quedado en la vida de cada uno de los que han oído y los que oirán, Señor, traiga libertad. Que sea, Señor, algo que traiga libertad y vida. Tú has dicho que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento de tu ley, porque desechó tu ley. Señor, que el día de hoy nosotros estemos cambiando totalmente eso en nuestra vida y en nuestra familia, en nuestros hijos y nuestros descendientes. Que la palabra que hemos oído la podamos poner en práctica con la ayuda de tu Espíritu y que traiga vida a todos los que la oyen. Que traiga vida a nuestras familias. Y muy específicamente hablando de este tema, Señor, que es lo referente a nuestras finanzas. Señor, ayúdanos a ser fieles, a tener fe y a demostrar nuestra fe, aún en medio de dificultades, de pruebas, persecución, de críticas, en medio de que tal vez algunos nos rechacen. Señor, que podamos ser fieles a ti y permanecer en lo que tú has hablado en tu palabra, Señor, que tengamos fe verdadera. Y que esa fe, aunque sea probada, Señor, se mantenga y se convierta en un regalo, en una corona, en una ofrenda para ti, Señor. Nuestra fe, nuestra fidelidad a ti, a tu palabra. Ayúdanos a poner en práctica lo que hemos aprendido y, Señor, aclara toda duda, toda confusión, todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra, Señor. Gracias, Padre, por esta noche. Gracias por tu paz, por tu protección y porque tú eres, Señor, el proveedor de cada uno de los justos que están aquí en esta comunidad y los que están escuchando también en otros lados, Señor. Gracias por ser nuestro proveedor, el que suple todo lo que necesitamos conforme a sus riquezas, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Amén. Muy bien. Amigos, shalom. Tengan una buena noche. Si tienen preguntas, si tienen dudas, las pueden hacer. Ay, chiquilla. Shalom, tengan una buena noche.